sea culpable o inocente, sino más bien Dios quiere usar esto como un medio para que Pablo pueda llevar un mensaje. Entonces yo quiero que usted tome atención. ¿Cuál es ese mensaje que Pablo está llevando? Porque es importante, ¿me entiende? Y de alguna manera, la intención principal de Lucas que yo veo en este pasaje, hermano, es poder mostrar la providencia de Dios. ¿Amén? ¿Puedes repetir esa palabra? La providencia de Dios. Capaz para algunos ya la conocen, para otros capaz es algo muy nuevo. Y si bien estos dos capítulos, si vos lo mirás, podés como que distribuirlo hasta en 7, 8 escenas, ¿no? Como una película, porque es una historia. Pero yo quiero que veamos en 3 puntos lo que yo quiero enseñarte en esta mañana, que va a ser nuestro mapa, ¿no? Dale siguiente. El primero, hay un propósito claro de Dios con todo lo que está pasando. Y es lo primero que yo veo en este pasaje. Y yo quiero que lo veamos. El segundo, hay un mensaje claro que Pablo está predicando. Y que esto es muy importante porque la iglesia también debería tener ese mensaje muy claro. Y eso nos va a ayudar a poder de alguna manera cernir entre todas las cosas que hacemos, hablamos y decimos, que a veces gastamos tanto tiempo que no necesariamente son malas, pero nos olvidamos de que la iglesia del Señor Jesucristo tiene un mensaje importante. Y por último, yo quiero que veamos, siempre hay una respuesta clara ante ese mensaje. Nadie se queda neutral ante el mensaje del evangelio. Amén. Y con estos 3 puntos, lo que yo quiero hoy transmitirte, iglesia, y si vos salís hoy de acá y te preguntan, ¿de qué habló ese pastor cejudo, digamos, no el domingo? Vos podés decirle lo siguiente, ¿no? Que hermano, nosotros tenemos que seguir predicando. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue salvando. Así como nosotros vemos que Él está salvando constantemente en el libro de los Hechos, una y otra vez, hermano, y a través de muchas tribulaciones, porque, hermano, otra vez estamos viendo otro intento de asesinato de Pablo. Otro más. Este es el número 8 que nos muestra el libro de los Hechos. ¿Y cuántos más capaz han habido, digamos, no? Pero, hermano, nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio. No podemos parar de predicar. No podemos parar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque Dios sigue salvando providencialmente. ¿Amén? ¿Están listos? ¿Está bien? ¿Todo bien hasta ahí? Vamos con el primer punto entonces. Un propósito claro, que de alguna manera esto abarca del versículo 1 al versículo 12. Y yo quiero leerte así un poquito antes, el versículo 27 del capítulo 24, para darnos un poquito de contexto, ¿sí? Que dice así, 27, 24. Pero transcurrieron 2 años. Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Capítulo 25. Festo, entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea y bueno, hasta allá, ¿ok? Un poco de contexto, solamente para no perderte si es que capaz no estuviste el anterior domingo. ¿De dónde venimos? Han pasado 2 años del anterior domingo de lo que hablamos. O sea, de este anterior han pasado 2 años, ¿no? Entonces, Pablo estuvo enjuiciado. Una vez más, había otro gobernador llamado Félix que así, a grosso modo, hermano, hizo un desastre. Tuvo constantes peleas es como que muchas revueltas. Entonces, como que lo destituyeron y vino a reemplazarlo, ¿no? Poncio Festo, que Poncio igual es como un cargo, ¿no? Poncio Festo, Poncio Félix, así digamos, ¿no? Poncio Pilato, ¿recuerdan? Ese Poncio no es su nombre, es como un apodo que le dan al gobernador, ¿ok? Entonces, pasados estos 2 años, Pablo fue llevado a Cesarea, donde él estuvo arrestado por estos 2 años. Si usted recuerda, él no fue liberado porque la verdad no se había encontrado que él era culpable, pero no fue liberado porque Félix, ¿qué es lo que quería? Platita, decía, ¿no? A ver si viene y me coimea, ¿no? El pastor Mauro ahí nos estuvo enseñando sobre esto y la verdad Pablo no le dio nada, entonces, bueno, te dejo ahí preso nomás, metido durante 2 años. Entonces nuevamente llega, como te digo, Festo como nuevo gobernador, pero ¿qué es lo que hace Festo? Festo tenía algo en su mente, o sea, como el objetivo de su gobierno era congraciarse con los judíos, porque no quiero tener problema con esta tropa de gente. Porque yo tengo problemas con esta tropa de gente, voy a tener problemas con el emperador, porque el emperador dice que yo no sé administrar esto. Entonces, el fin y el propósito de Festo, y es algo que lo vemos constantemente, la palabra favor. Si vos tenés tu Biblia, vas a subrayar cuántas veces favor, quiero hacerle un favor, no quiero hallar el favor, dicen. Entonces era como que el corazón de Festo era poder congraciarse con los judíos. Y eso es lo que a él le importaba.
¿Me entienden? Y eso te hace dar un poco de sentido a varias cosas de las que él hizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? El odio de los judíos, ¿no? En realidad de los líderes religiosos, ¿no? De los fariseos, no había cesado. Habían pasado 2 años y uno diría, ya se les pasó a estos cambas, ¿no? No se les ha pasado. Porque ni bien tuvieron la oportunidad, ¿no? Vieron, ok, esta es una oportunidad de matarlo nuevamente. ¿Me entienden? Porque le dicen a Festo que le hagan un favorcito político de traer a Pablo de Cesarea a Jerusalén para supuestamente enjuiciarlo. Pero mira tu Biblia, versículo 3 del capítulo 25, este es el verdadero plan de los judíos. Dice, preparando ellos al mismo tiempo una ¿qué? Versículo 3. Una emboscada para poder matarlo. Entonces, hermano, lo interesante, te vuelvo a decir hasta ahora, que una vez más lo repite en este capítulo, es que no se ha podido probar de que Pablo es culpable. Mira el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 25. Cuando éste llegó, o sea, ya fue a Jerusalén, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén y presentando contra él muchas y graves acusaciones que ¿qué? Que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Si bien no nos da detalle de qué es lo que se le acusaba a Pablo, pero por la respuesta de Pablo, los supuestos cargos eran que constantemente Pablo estaba atacando la ley y a Moisés, que eso era sacrilegio para los judíos. ¿No? Es como que él decía, él está en contra de la ley del Antiguo Testamento para nosotros hoy. Él está atacando el templo, ¿no? Y aquí es lo peligroso. Él está atacando a Roma porque él está creando una rebelión. Y eso sí preocupaba a los romanos. Ellos no podían permitir una rebelión. ¿Me entienden? Pero Festo, de alguna manera, a diferencia de Félix, él era un poquito más pegado como que a las leyes, pero por no querer problemas, aún así, a pesar de que él veía que no había como que sustento, él le dice a Pablo, que te haga un juicio. A ver, ¿qué te hago si sos inocente? Probarlo, digamos, ¿no? Pero la realidad es que él quería congraciarse con todos estos judíos. Pero Pablo sabe de que si él iba a Jerusalén, eso significaba una posible muerte para él. Pablo no es opa, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que él clama? Y él dice, apelo a César. Poco de contexto ahí, hermano. Si uno era ciudadano romano y uno de alguna manera estaba siendo acusado de un cargo que merecía posiblemente la muerte, él podía apelar a la autoridad máxima en Roma, que era el emperador, César. Si él veía de que, ok, esto está siendo muy injusto en los tribunos, con los gobernadores, no, yo voy a ir a la autoridad máxima. Ese era un derecho que había como ciudadano romano. Y las leyes lo amparaban. Entonces él dice, apelo a César, ¿no? Y yo quiero hacerles notar algo bien interesante, que me llamó mucho la atención cuando yo estaba leyendo el capítulo 25. Capaz no lo vas a hacer ahorita, pero en tu casa léelo y vos vas a ver de que en este capítulo no menciona en ningún momento la palabra Dios. No lo menciona Dios. Yo no sé si alguien sabe, hay un libro en la Biblia que pasa algo parecido, que no menciona en ningún momento a Dios, pero uno puede ver a Dios detrás en cada una de las cosas. ¿Alguien sabe qué libro es? Esther. El libro de Esther, si usted lo ve, no hay ninguna mención de Dios en ninguna parte. Pero cuando vos lo lees, ves la historia, vos podés ver a Dios atrás actuando. Vos podés ver a Dios cómo está moviendo las cosas. Y de alguna manera, en este capítulo, hermano, no vemos mencionado a Dios, pero sí, hermano, podemos ver la providencia de Dios de una manera pero tan clara. Pastor, ¿qué significa providencia? Ya que está mencionando tantas veces. Hermano, de alguna manera, providencia, y te va a la siguiente, no quiero que se pierdan de esto, es como de alguna forma que poder ver las cosas previamente para poder hacer algo, para poder resolver. Eso es como que lo más literal. Pero en otras palabras, hermano, la providencia es la mano invisible de Dios que no vemos, pero es esa mano de Dios que está guiando, que está conectando los hilos, que está moviendo los bloques de toda la historia, de todos los años, para que se cumpla su voluntad. ¿No te ha pasado que de alguna forma vos en tu vida decís, no entiendo cómo llegué a este momento?
todas las cosas que tuvieron que pasar para que yo pueda estar este momento acá. Y hermano, la providencia de Dios no es solamente para algunos cuantos. Él lo hace con toda su creación. Para que usted, hermano querido, esté sentado hoy acá, han tenido que pasar millones de cosas para que usted venga a este lugar. Y es Dios en su providencia que movió los hilos de la historia, que en algún punto inclusive unió a su papá y a su mamá, que le puso a un amigo que le habló del evangelio y movió todas las cosas para que usted pueda estar en este lugar. Y el propósito de todo esto, hermano querido, es para que Dios pueda cumplir sus planes, sus buenos planes, sus buenos propósitos. Amén. Entonces, hemos hablado mucho en Hechos sobre la soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía? Es que Dios tiene el control de todo. Dios es soberano. Pero la providencia, hermano querido, es como Dios usa ese control para llevar a cabo sus planes. No es una palabra que exclusivamente la encontramos en la Biblia como tal, pero es una palabra que se acuñó a lo largo de la historia de la iglesia al ver cómo Dios mueve los hilos de la historia. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ok, entonces, hermano querido, aunque nosotros no lo vemos, si hay algo, hermano, que nosotros como creyentes tenemos que aprender a confiar, es que Dios controla los millones de eventos que pasan en nuestra vida y a lo largo de la historia para que Él lleve a cabo su plan soberano. Nada se le escapa a las manos del Señor. Amén. Hermano, nada se le escapa de las manos del Señor. Inclusive las malas decisiones nuestras, nuestro propio pecado, hermano querido, Dios lo usa en su plan soberano para llevarnos a sus propósitos. Si no me cree, mira la cruz de Jesús. El peor, vamos a decir, herejía de la historia, la peor asesinato de la historia, Dios lo había ordenado para que se convierta esa cruz que era maldición, esa cruz que era destrucción, para que se convierta en un instrumento de ¿qué? Nosotros tenemos una cruz acá y cuando usted la mira, ¿en qué piensa? Salvación, vida. Ya no es maldición, sino bendición. Así es nuestro Dios. Amén. Y eso realmente tiene que cambiar un poco la forma en cómo vemos nuestra propia vida. Y hermano, de alguna manera Hechos 25 y 26 es una fotografía de esta providencia de Dios. ¿Ok? Entonces ahora, volviendo a la historia, ya que entendimos qué es la providencia, humanamente parecería de que Dios no está actuando aquí. Es como que es Pablo usando una estrategia legal, es Pablo simplemente usando sus derechos como romano, pero espiritualmente, hermano querido, Dios tenía un propósito muy claro. Porque Dios quería llevar a Pablo, ¿a dónde? A Roma. Y providencialmente, hermano, Dios empezó a hacer todo, inclusive desde antes que Pablo nazca, para que sus planes se lleven. Mira, versículo 23, capítulo 23, perdón, versículo 11. Esto fue lo que Dios ya le había dicho a Pablo. La noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Vemos cómo Dios estaba preparando todo el terreno para que el evangelio llegue a gobernadores, para que el evangelio llegue a reyes, hermano, y pronto al mismísimo corazón del imperio romano. Y así se cumple lo que el Señor le había dicho, en realidad se lo dijo a Ananías cuando Pablo se convirtió en Hechos 9:15, que le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿De qué más? De los reyes y de los israelitas. Dios cumpliendo sus propósitos, hermano. Ni todo el odio de los judíos, ni todos los intentos de asesinato podían frustrar y pueden frustrar los planes de Dios. Amén. Nada puede frustrar. Entonces, Dios por su providencia siempre, hermano, escucha bien, por favor, siempre encamina nuestras vidas a sus propósitos. No importa qué tan lejos te fuiste, no importa si hoy estás acá y no conoces al Señor, hermano querido, Dios te tiene en sus manos. Y vamos a ver más adelante también, Dios quiere una respuesta de tu vida también. Él ha movido los hilos de la historia para que vos podás estar frente a Él.
y para que vos puedas recibir. Y ¿sabes qué, hermano? Quiero decirlo porque providencialmente hoy se cantaron unas canciones que no era lo que habíamos planeado con el Ministerio de Alabanza cuando hacemos la planeación mensual de las canciones, pero providencialmente hemos cantado que Dios es nuestro Padre. Providencialmente hemos cantado canciones que hablan sobre que Dios es fiel, de que Él lo hará otra vez. Y sabes que no lo hemos hablado con los hermanos, pero ¿sabes lo que tuvo que pasar? Que uno de los cantantes que iba a cantar no podía cantar, estaba mal de la garganta, entonces cambiaron las canciones para que hoy podamos cantar esa canción Padre Nuestro. Y yo creo que esa es una canción, hermano, tan hermosa, porque recuerdo una verdad tan increíble, porque quien controla tu vida no es un Dios perverso, no es un Dios tirano, es tu Padre que te ama. Y eso hace toda la diferencia, hermano. Es tu Padre que te ama. Y si no crees eso, hermano, mira la cruz del Calvario. Él entregó su vida para mostrarte que te ama. Para mostrarte de que tu pecado, para mostrarte de que lo mucho que vos te podás alejar de Él o lo muy cerca que esté, a Él no le impresiona ni le asusta. Porque nada es más poderoso que su sacrificio en la cruz. Amén, hermano. Y eso es increíble. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros de alguna manera, hermano? Y esto es tan importante. Yo le agradecía tanto al Señor y al mismo tiempo le pedía perdón, hermano, cuando yo meditaba en esto. Dale siguiente, hermano, porque esto significa, si Dios es soberano, si Dios en su providencia controla todo, si estamos en su mano, esto significa, hermano, que aún nuestro sufrimiento no es caótico. Y no quiero decir que no duele, porque cuando pasamos momentos duros duele. Lloramos, nos frustramos, nos apenamos y nos desesperamos a veces, pero hermano, nuestro sufrimiento no es caótico, no es que no tiene sentido y muchas veces parece eso, es que no entiendo por qué me están pasando todas estas cosas. Hermano, nuestro sufrimiento nunca es caótico, sino que siempre está dirigido por Dios hacia su buen propósito, siempre, inclusive nuestro sufrimiento. Por eso, no sé en la situación que te encontrás, hermanos, hoy. Si estás tal vez afanado, si estás diciendo es que ya no sé cómo hacer, estoy con mis hijos perdidos, estoy con mi esposo perdido, yo me siento perdido, estoy con las deudas hasta no sé. Hermano, providencialmente Dios ha llevado tu vida hasta ese momento para que te rindas ante Él, para que permitas de que Él pueda seguir obrando, pueda seguir trabajando en tu vida. No te desesperes, confía. Eso es lo que quiero decirte, amén. Confía en nuestro buen Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Gloria, dale un aplauso al Señor si crees eso. Entonces, por eso, hermano querido, es que yo te decía de que nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio, porque Dios sigue salvando. Aún en medio de las dificultades difíciles, Dios tiene un propósito. Lo vemos en la vida de Pablo. Si lo vemos de humanamente, para Pablo, otro juicio más. Han pasado 2 años en la cárcel y otro juicio más y otro juicio más. Uno podría desesperarse, ¿no? ¿Dónde está Dios en todo esto? Pero no es lo que vemos acá. Es Dios que está dirigiendo la historia de Pablo en sus tiempos, en sus formas, hacia donde Él quiere llevarlo. Amén. Vamos con nuestro segundo punto, un mensaje claro, que de alguna manera esto es como que el corazón de todos estos capítulos, ¿me entiendes? Porque nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Si vos recordás, no voy a leerlo todo, pero si vos recordás, luego de que Pablo apela al César, entra en figura 2 personajes nuevos en esta historia. ¿Quiénes son? Agripa y Festo ya estaba, Berenice. No, Berenice era la hermana de Festo, pero ellos tenían una relación ahí medio trambólica, ¿no? Entonces, la verdad que esa era una familia ejemplar. Si usted mira un poco la historia, hermano, eran terribles esa familia. No, eran mucha inmoralidad, pero, hermano, de casualidad, el rey Agripa, Berenice, y junto con todo su séquito, llegaron a visitar a Festo. ¿Me entienden? Uno diría, oh, qué casualidad. Y es más, digamos, para Festo fue una casualidad. Porque él dijo, uy, ya vino Agripa. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Para que, recuerden, Pablo apeló ¿a quién? Al César, ok. ¿Qué es lo que tenía que hacer ahora Festo como gobernador para poder enviar a Pablo? Y es lo que lo dice en la carta, ¿no? Te estoy como que resumiendo. Él tenía que enviar
una carta explicando los cargos. Porque no es que cualquier que diga, quiero ir al César, puede ir al César. No tenía que haber un sentido, porque si después lo mandaba al César y era pérdida del tiempo para el César, después al que condenaban era quien lo envió, digamos, ¿no? Entonces él tenía que escribir una carta explicando todo bien, los hechos, qué es lo que pasaba, por qué se lo acusa. Pero el problema era que Festo como que no entendía muy bien, ¿no? No entiendo bien los cargos. O sea, y para él esto es algo como que religioso entre ellos, de un tal Jesús, que no sé qué. Entonces, él providencialmente se topa con el rey Agripa, y el rey Agripa era mitad judío. Entonces él conocía muy bien las costumbres judías, él conocía muy bien por qué es que se estaban peleando. Entonces como que él se junta con el rey Agripa para poder contarle y que el rey Agripa lo ayude a tener la cosa clara para que él escriba una carta. Eso es lo que pasaba en la mente de Festo, en la mente de Agripa. Pero en la mente de Dios, hermano, es Dios conectando, no de casualidad, conectándolo a este rey, ¿no? Para que Pablo pueda hablarle al rey de Judea y pueda predicarle al rey de Judea. ¿Me entiende? Porque era el rey de Judea, del pueblo de Dios en ese momento. ¿Me entiende? Entonces él tenía que llegar ante él. Entonces parecería una visita casual, pero no, hermano. Dios en su providencia, miren todo lo que usa. La ignorancia de Festo, la política romana, ¿me entiende? La visita casual de Agripa. Y miren, versículo 22 dice: entonces Agripa II dijo a Festo, luego de que Festo le comenta toda esta situación: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana lo oirás, dijo Festo. Y hermano, el libro de los Hechos es un libro tan hermoso, porque de alguna manera nos muestra la necesidad de que la iglesia tiene un mensaje claro y tiene que hablar con claridad ese mensaje. Y Pablo tenía un mensaje claro, hermano, y este mensaje lo puso en problema. Es más, mire lo que dice Festo de todo este problema. Capítulo 25, versículo 18, dice esto: levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Para Festo era como que algo religioso, o sea, se está peleando por un tipo que dice que resucitó y no sé qué más. Pero sin querer queriendo, Festo está hablando el centro mismo del cristianismo. Jesús está vivo. Jesucristo está vivo. Y miren, hermano, hay muchas cosas que como iglesia nosotros podemos y vamos a hacer, vamos a decir, pero la realidad es de que muchas veces la iglesia se centra en hablar, en hacer y decir cosas que realmente no salva a la gente. ¿Me entiende? Y no digo que eso esté mal, pero yo creo, hermano, y estoy más convencido por lo que yo veo acá, de que la iglesia, al igual que Pablo, debe tener claridad cada vez que Dios nos dé la oportunidad de testificar nuestro mensaje claro: Jesucristo está vivo. Hay veces que nos centramos en tantas cosas, hermano, que no salvan. Pero hermano, yo creo que la iglesia, y hablando de la iglesia remanente, que soy en la que yo asisto y yo participo y soy parte, hermano, nosotros no debemos ser conocidos por una iglesia de familia o que tiene un lugar muy bonito donde congregarse, que tiene música muy bonita, que los pastores te escriben en la semana. ¡Qué increíble! Todo eso es muy bueno, amén, y lo disfrutamos. Pero yo, hermano, oro de que la iglesia remanente sea una iglesia que sea conocida porque se predica, no solo desde el púlpito, sino que cada uno de los miembros viven sobre esa realidad. Jesucristo está vivo. Y si Él está vivo, Él reina. Él está sentado en el trono y nosotros vivimos de esa manera. Inclusive, hermano, cómo nos equivocamos, cómo metemos la pata, pero aún así vamos al Señor. Y eso mostramos. No somos perfectos, pero mostramos que nosotros tenemos un Señor y no somos nosotros. Es Jesucristo, porque Él está vivo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Porque, hermano, esto para Pablo, hablar este mensaje con claridad, porque Pablo podía haber dicho cualquier otra cosa e intentar como que agradar a los judíos, pero hermano, él decía: Jesucristo está vivo. Y esto era un problema para los judíos. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús resucitó,
entonces sí Él es el Hijo de Dios, sí Él es el Señor, sí es el Salvador, sí Él es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y todos tienen que doblar rodilla ante Él. Y eso no lo podían soportar los judíos, los religiosos. Hermano, este es el centro del mismo evangelio. Si hay algo que tenés que creer, no es como tener una familia de la mejor manera. Por favor, no me malentienda, tenemos que aprender eso. Pero lo que tiene que estar guardado como el centro de nuestro cristianismo, hermano querido, es que Jesucristo está vivo. Amén. Porque, hermano, creer en la muerte de Jesús, o sea, creer que Jesús vino a la tierra, fue un Jesús histórico, no te salva y no salva a nadie. Conocer sus promesas no te salva. Conocer las canciones que cantamos acá no te salva. Saberte la Biblia no te salva. Hermano, venir todos los domingos sin falta a la iglesia no te salva. Lo que nos salva, hermano querido, es Jesucristo resucitado. Haber tenido un encuentro personal con Él y haber respondido ante Él en arrepentimiento y fe. Y miren, no lo voy a leer, pero el capítulo 26, al versículo 2 al versículo 23, Pablo empieza a hacer su defensa ante Agripa, que en realidad más que una defensa es una predicación que él hace, y él vuelve a hablar de su testimonio. ¿Y sabes cuál, hermano, es el motivo de todo esto? De que Pablo está diciendo de que, hermanos queridos, yo era así antes. Yo era perseguidor, yo hacía todas estas cosas, y todingos saben eso, porque todingos estaban conmigo. Pero ahora yo soy así. La única explicación para que haya habido esta transformación es porque yo tuve un encuentro con Jesús. Y es lo que él dice, hermano querido. No, él tuvo un encuentro con Jesús. La única explicación es que Pablo conecta la experiencia de su vida, su testimonio, con esa verdad de que él se encontró cara a cara con el Jesús resucitado. Y mire, versículo 12 del capítulo 26. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Y después todos caímos al suelo. Esto no fue simplemente algo de Pablo, ¿no? No, que Pablo se volvió loco en ese momento. No, todos los presentes vieron esta luz, pero solamente Pablo tuvo ese encuentro con el Señor. ¿Me entiende? Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Y hermano, con esto no solamente Pablo quiere mostrar de que es necesario tener un encuentro personal con Jesús resucitado, no con un Jesús muerto, no con un Jesús de teoría, sino con un Jesús resucitado, sino también dice: resistirse a ese Señor es la cosa más tonta que podés hacer. Y es esa escena que dice: dura cosas te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es un coce? Es la patada que dan los caballos, ¿no es? Cuando vos no sé si alguien montado a caballo, le hacías al caballo, hacía, ¿no es? Una patada. Entonces es como que resistirte al Señor resucitado. Al final de cuentas, ¿sabes cuál es el único que se lastima? Vos. Porque es como que vos estás pateando a un aguijón. O estás pateando contra el aguijón. Es tonto. No aceptar el llamado del evangelio a rendirse al Señor Jesucristo resucitado es tonto. ¿Y sabes por qué es tonto, hermano querido? Y aquí hay algo interesante. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de hablar no era un amigo, era un conocido, era amigo de un amigo que Dios me dio la oportunidad de poder hablar con él. Y estábamos hablando sobre asuntos espirituales. Y la verdad que él tenía un problema que decía: la verdad que yo no tengo problema que la gente se vaya al cielo. Es más, yo estoy feliz, me decía, de irme al infierno. Yo estoy feliz porque, ¿sabes qué? No, ni me va a interesar Jesús ni Dios, y allá en el infierno, la verdad, no, ni lo voy a ver. Entonces, si no me interesa aquí en la tierra, no me interesa pasar una eternidad con Él. Y yo le hablaba y le decía: pero ¿sabes cuál es la situación, hermano? De que todos nosotros un día vamos a resucitar. No es de que solo los creyentes en Jesús resucitan para vida eterna.
Hermano, los que mueren sin Jesús también van a resucitar eternamente para condenación eterna. Y hermano querido, la diferencia es de que nosotros en el cielo, aquellos que estamos aferrados por la fe a Jesucristo, vamos a poder vivir con Dios eternamente, recibiendo su misericordia como Padre, pero aquellos que no, hermano, van a experimentar a Dios eternamente en su ira por el justo pecado. No es como que, entonces no, o otros que igual la verdad conozco que dicen, la verdad que ni me interesa porque contar la vida es aquí y ahora y yo me muero y no pasa nada. Es que no es así, hermano. La Biblia revela de que todos un día vamos a resucitar, creyentes y no creyentes. Daniel 12 lo afirma, el Señor Jesús lo afirmaba, Pablo lo afirmaba también una y otra vez en sus cartas en Corintios. Pero hermano, Jesús garantiza de que un día, la resurrección de Jesús garantiza de que un día, hermano, así como Él resucitó, y es por eso que la Biblia habla de que Él es las primicias de la resurrección, los primeros frutos, ¿no? Si alguna vez plantaste un árbol frutal o cosechaste, vos viste que siempre hay primeros frutos que salen y luego sale toda la cosecha, ¿no? La resurrección de Jesús fue los primeros frutos de algo que va a pasar a todos nosotros. Y hermano, por eso yo creo, hermano, y Pablo tenía tan bien metido, no puedo perder el tiempo en tantas cosas porque esto es importante. Un día todos vamos a resucitar. Podés hacerte el loco aquí en esta tierra. Puede no importarte ahora, pero un día, hermano, todos vamos a tener una cita cara a cara con nuestro Señor. La pregunta es, ¿vas a tenerlo como cantamos hoy? Nuestro Padre bueno. Y vamos a sentir ese abrazo y decir, siervo fiel, entra en el gozo de nuestro Señor. ¿O vas a ser apartado para condenación eterna? Y eso está a una decisión, hermano, de poder hacerlo. Y miren, por eso Pablo es que comenta la misión que le dio el Señor Jesús es esta, versículo 18. Para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Hermanos, ¿sabes por qué necesitamos el evangelio? ¿Por qué estamos constantemente diciendo, hermanos, vayan a Dios, vuélvanse a Dios? ¿Por qué cuando de alguna manera, si alguien ha estado conmigo y yo estoy seguro igual cuando han hablado con el pastor Dani y el pastor Mauro, hermano, cuando vemos las parejas pelearse, ¿sabes cuál es el problema? Que ustedes se han alejado de Dios. Porque los problemas en nuestra vida, hermano, los problemas relacionales parten de eso. Nos hemos apartado de nuestro Señor. Hemos dejado de mirar su gloria. Hemos dejado de mirar 2 Corintios 5:9, vivir para serle agradable a Él. Y hermano, Pablo sabe todo esto y él sabe que el hombre necesita esto. Él dice, en otras palabras, necesitan del evangelio porque estamos ciegos, sin Dios. No, estamos en tiniebla, bajo el dominio de Satanás. Somos culpables, estamos sin herencia, estamos fuera del pueblo de Dios. Ese es el verdadero problema del hombre, hermano. No es si tenemos un vicepresidente loco. Es un problema eso. Pero no es nuestro mayor problema. El mayor problema del mundo, de Bolivia, de Santa Cruz, hermano querido, es que la gente vive sin conciencia de Dios. Y Pablo tenía bien claro, hermano, de que él tenía una misión. El Señor Jesús se la dio de que abran sus ojos, aquellos que están ciegos, de que a través de lo que él predique, a través de lo que él hable el evangelio, abran sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz. Y hermano, la única forma de poder traer todo esto a la vida de las personas es a través del arrepentimiento y la fe en el Jesucristo resucitado. Hermano, yo sé que aquí hay muchas buenas personas. Que yo miro tu vida, inclusive la puedo comparar hasta con mi propia vida. Y yo digo, hermano, yo debería ponerte una aureola, vos sos un santo. Pero las buenas obras no nos salvan, hermano. El que seas una buena persona no nos salva. El que le proveas a tu familia, eso es muy bueno, pero no te salva. Ser un buen hombre, ser una buena mujer no te salva. Solo es a través de la fe en reconocer de que yo vivía sin Dios. Pero hoy, así como Pablo, vino esa luz y yo reconozco que yo viví mi vida sin ti, Señor, y me arrepiento y pongo mi fe en que lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente para salvarme.
Y que no se trata de que si yo voy mucho a la iglesia, si yo voy poco, si yo ofrendo, si yo sirvo, si yo toco, si yo hablo. No me ama Dios por eso. Dios me ama en Jesucristo. Y yo soy aceptado en Jesucristo. Y eso me libera a poder servirlo con excelencia, asistir a la iglesia, amar a otros, porque no depende de mi obra, sino esto es un resultado. Yo lo hago porque el Señor me ama tanto, me da tanto, como yo no voy a dar a otro. ¿Entiende? Hermano, yo veo todo esto en la predicación que está haciendo Pablo, ¿no? Porque en el versículo 26, 20 dice que él llamaba que debían arrepentirse y volverse a Dios, hermano. Ese es nuestro mensaje, iglesia. ¿Está conmigo hasta aquí? Ese es nuestro mensaje. Y no se trata de que todos tenemos que estar en un púlpito para dar ese mensaje. No, hermano querido, ese es el mensaje que tiene que verse en tu vida. Cómo haces negocio, cómo sos padre, cómo sos madre, cómo sos hermano, cómo sos colega de trabajo. La gente puede ver, wow, esta persona vive diferente. Y cuando miren tu vida, vean de que tienen un buen Señor. Así. Hermano, tenemos un mensaje claro. Vimos, Dios tiene un propósito claro, tenemos un mensaje claro. Y hermano, no debemos diluir este mensaje. Y Pablo lo sabía, hermano. Y fíjese, dice versículo 22. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes. ¿A quién testificaba Pablo? A pequeños, es decir, a gente que podríamos decir no tiene importancia, pero a reyes también. De este mensaje que no declarando más que lo que los profetas y Moisés, fíjese, Pablo nunca se salió de lo que habló el Antiguo Testamento. No es una nueva invención que él está hablando. En realidad, él está hablando lo que los profetas, ¿me entiende? Y Moisés ya habían dicho que iba a pasar, que el Cristo había de padecer y que por motivos de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Este es el mensaje que salva, iglesia. Sean pequeños y grandes, sean reyes o siervos, todos necesitamos de Jesucristo resucitado. Amén. Todos necesitamos. Y hermano, mientras este sea nuestro mensaje, te digo algo que es muy común. Muchos te van a llamar loco. Muchos van a decir, estás desperdiciando tu vida. Hermano, si me dieran $1 por cada vez que me han dicho eso. Sebastián, estás desperdiciando tu vida con eso. Eso de cristiano. Podría estar haciendo plata vos, me dicen. Pero hermano querido, lo que nosotros tenemos acá, hermano, no lo puede comprar nada en el mundo. Jesucristo resucitado como nuestro Señor. Entonces, con todo esto, hermano querido, nos vamos a la última parte, que creo que esta es importante. Porque hasta aquí esto es algo que el Señor ha puesto un mensaje, tiene un propósito, hay un mensaje claro que tenemos que predicar. Pero a mí me gusta mucho esta parte porque esto involucra a todos nosotros de alguna manera, porque todos tenemos que darle una respuesta a este mensaje. Vos hoy vas a escuchar esto acá, hermano, y vos vas a responder ante eso. Vos vas a decir, esto es algo que me interesa, no quiero, me rindo, no me rindo. Nadie se queda neutral con esto. Capítulo 26, versículo 24 al 26, tenemos una respuesta clara. Cuando Pablo termina su defensa, que en realidad fue una proclamación del evangelio, yo de alguna manera puedo imaginarme la sala calladita, tensa, ¿no? Porque tal vez no lo puedo decir por el tiempo, todo lo que pasó, pero de alguna manera Pablo, de una forma muy astuta, él como que de ser el acusado, él pasa a ser el acusador. Porque él está hablando a Agripa, recuerden, ¿no? Y él está diciendo, Agripa, todo lo que yo te estoy diciendo, esto vos lo sabés bien. Yo sé que vos crees en los profetas. Y yo me imagino a Agripa pensando en su vida inmoral, en todo lo que él estaba haciendo, las cosas como le daba la gana. Yo me imagino que él estaba siendo confrontado por dentro. ¿Me entiende? Pero me parece tan interesante, hermano querido, de que con toda esta escena, Lucas no solo nos muestra que hay que predicar el evangelio, sino que el evangelio no solamente está para informarnos, sino el evangelio está para confrontarnos con nuestra vida. Un evangelio que no confronta, hermano, es un evangelio que lo hemos modificado y hemos hecho un Dios para nuestro
conveniencia. Que está para algunas cosas que nos bendiga, ¿no? Pero cuando se trata de mis ídolos, de las cosas que me gustan, no te metas, Señor. Mejor nadie me diga nada. Pero el Evangelio exige una respuesta. Mira, primero, ¿cuál es la respuesta que hay en Festo? Festo le dice, Pablo, estás loco, ¿no? O sea, Pablo estaba hablando ahí y de repente Festo lo corta y le dice, Pablo, vos estás loco, mucho conocimiento, la verdad que te ha hecho mal. Hoy estás empezando a delirar. Y de alguna manera Festo no lo dice esto enojado, yo no veo como que ira, digamos, ¿no? Sino él lo dice como que con burla, con incredulidad. Para Festo el Evangelio, la verdad que no es ofensivo, pero es absurdo, es una locura. Para él, un Dios crucificado es tonto, o sea, ¿cómo un Dios se va a crucificar? O sea, está loco. Eso de la resurrección es una leyenda, el juicio eterno, fanatismo. Hermano, Festo es como aquellos que se consideran muy racionales, que piensan un solo camino al cielo. Eso es extremista, digamos, ¿no? Todos los caminos llevan a Dios. Yo encuentro a Dios en la forma que yo quiera. Resurrección, invento religioso, pecado, y esto yo lo he escuchado, eso es una construcción psicológica. Hermano, hay muchos Festos hoy en día. Pero la respuesta de Pablo fue, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y hermano, Pablo no está nervioso ni a la defensiva. Él responde seguro. ¿Sabes por qué? Porque la verdad del Evangelio, hermano querido, dale siguiente, hermano. La verdad del Evangelio no depende de que alguien la considere lógica. No se trata de que vos tenés que convencer a la gente. Mucha gente no va a poder aceptarlo, sino depende de que así Dios lo ha revelado. Yo te estoy hablando un mensaje, Dios lo ha revelado así. El que va a estar obrando es el Señor. Entonces así respondió Festo, pero yo quiero que miremos cómo respondió Agripa, ya para ir finalizando. Agripa no es como Festo, nuevamente quiero recordarte, Agripa sabe muy bien el Antiguo Testamento. Y Pablo entiende eso y él lo confronta, no es lo que te dije, versículo 27. Le pregunta a Agripa, ¿crees en los profetas, oh rey Agripa? Yo sé que cree. Pablo le está diciendo, Agripa, no te estoy diciendo nada nuevo, vos conocés las escrituras, vos sabés que el Mesías tenía que morir y resucitar, vos sabés que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Y de alguna manera queda como que Agripa acorralado por no poder negar que Pablo está diciendo verdad, pero por orgullo, estoy más que seguro, él no quiere humillarse a Jesús. Y mira lo que le responde en el versículo 28, Agripa. Entonces Agripa le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. En otras versiones, casi me convertiste en cristiano. Te faltó un poquingo más y me convertí en cristiano. Agripa se está haciendo el loco. Él está cerca, pero él no entra. Él sabe, llega hasta ahí, pero no da ese paso de decir, Señor, me humillo, entrego mi vida. Hermano, la puerta está abierta. El conocimiento lo tiene, pero él no entra por esa puerta. Él entiende, pero no se rinde. Hermano, Agripa es la representación perfecta de muchas personas. Y debo decirlo, muchas personas que aquí en Remanente se sientan domingo tras domingo. Saben, entienden, dicen, me parece muy bueno, pero a la hora de la hora, hermano querido, no entregan su vida a Cristo. No se burlan, no insultan, no atacan, postergan. El otro domingo va a ser. El otro domingo. Pero yo te digo algo, hermano. Ser casi cristiano es lo mismo que ser no cristiano. Capaz hay muchos hoy acá que dicen, por poco me convencen. Pero por alguna razón que yo no la conozco, vos la sabés, Dios la sabe, no querés rendir tu vida al Señor Jesús. Capaz por lo que significaría para tu vida, cómo la vivís hoy, las cosas que tendrías que dejar por amor a tu Señor. Capaz es por eso. Pero hermano querido, yo quiero animarte y quiero invitar al ministerio que pueda pasar,
que más bien nosotros seamos como Pablo. Y me encanta ver de que en esta historia puedes ver la respuesta de Festo, puedes ver la respuesta de Agripa, pero de alguna manera también puedes ver cómo Pablo responde ante todo esto. Y hay un bonito contraste, porque de alguna manera nosotros lo leímos al inicio, viste que Agripa, Berenice, Festo entran con mucha pompa, dice, ¿no? Me imagino todos vestidos de púrpura, trajes carísimos, oliendo súper rico, ¿me entienden? Todo lo que el mundo podría decir, estos están en la cúspide de la vida. Pero la realidad, hermano querido, es que Pablo es el único que verdaderamente está libre en toda esa sala. El único. Y mira lo que dice el versículo 29. Y Pablo contestó: quisiera Dios que ya fuera, esta es la respuesta a Agripa, ¿no? Que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser como yo, a excepción de estas cadenas. ¿Qué les está diciendo Pablo? Ustedes pueden tener todas las riquezas en este mundo, el poder, la autoridad, pero la verdad es de que yo quisiera que ustedes tengan la libertad que yo tengo. Yo quisiera de que ustedes tengan la paz que yo tengo. Yo quisiera que ustedes tengan la esperanza que yo tengo. Los que juzgan están presos a sus pecados en esta historia. Y el que está preso en cadena es el único que realmente está libre. ¿Y en qué termina todo esto, hermano querido? Versículo 30. El rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron y mientras se retiraban hablaban entre sí diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa II dijo a Festo: este hombre podía haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Y esto se ve que lo dicen en privado entre ellos, ¿no? Porque recordad que Festo no quería dar manchas con los judíos. Hermano, cualquiera podría mirar esta historia y podría decir: qué injusto. O sea, Pablo, Dios movió todas las cosas, pero aún así Pablo sigue preso. Qué injusto, ¿por qué Dios no hace nada? Este era el momento ideal en que Dios obre un milagro y de repente sean sus cadenas rotas y Pablo haya salido libre. Uno podría decir eso, ¿no? Yo puedo decir eso, la verdad. Pero Pablo sigue en manos de gobernantes corruptos que les interesa más estar bien con los judíos, que no hayan problemas, que realmente hacer justicia. Pero creo que Lucas quiere mostrarnos algo mucho más profundo, hermano querido, que era que Pablo no está a la merced del poder de Roma, ni de la política, ni de caprichos humanos. Pablo está en manos de un Dios soberano que mueve en su providencia todos los hilos de la historia para llevarlo a sus buenos propósitos. Amén. Aun cuando las decisiones parecen injustas, aun cuando hay intereses chuecos y sucios, inclusive cuando el orgullo de las personas dominan, hermano, Dios sigue guiándote conforme a su plan. Por eso es que podemos confiar en Él. Amén. Así es nuestro Dios, hermano. Él gobierna todo, incluso aquello que parece injusto. Por eso, hermano, seguí predicando fielmente. Seguí viviendo fielmente el evangelio. Porque Dios sigue salvando. Dios sigue obrando en su providencia. Y hermano querido, Pablo estaba en manos del Dios de la providencia. Dale una más. Así como vos y yo estamos hoy acá, el mismo Dios que estuvo actuando providencialmente a Pablo es el mismo Dios que hoy nos ha traído acá, como te dije al inicio. No viniste solo por una invitación de un amigo. No viniste porque quiero descargar mi conciencia. Capaz eso es lo que vos pensabas. Pero Dios hoy te ha traído a este lugar para que puedas responder ante el evangelio, hermano querido. Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano. El por poco no lo salvó. Así que, amigo querido, yo quiero invitarte, si hoy estás sin Jesucristo en tu corazón, no te quedes en el por poco. Yo sé que hay muchas cosas que tenés que resolver todavía en tu mente, pero hoy quiero invitarte a que te rindas al Señor Jesús. No importa si venís después de mucho tiempo, no importa si sos nuevo, no importa si te diste cuenta hoy que has estado viviendo una vida
como casi cristiano, pero la realidad es que me doy cuenta que capaz no he estado viviendo como el Señor quiere. Hermano, hoy es el día de venir a Jesucristo. Y créeme que al Señor Jesús no le asusta tu condición hoy. Con todo y tu pecado, podemos ir hoy delante de nuestro Dios. Amén. Ponete en pie y vamos a orar. Porque hoy podés empezar a dejar de estar ciego, empezar a dejar de estar esclavo a tu pecado, dejar de vivir con culpa. Y hoy podés empezar a experimentar la esperanza. Abraza a tu Señor hoy, hermano. Habla con Él en este momento. Cerra tus ojos y decirle: Señor, quiero vivir para ti. Si sos alguien que sí está viviendo para el Señor, hermano, que esta historia llene tu corazón de gratitud y de fuerza y de valentía para seguir predicando, porque Dios está actuando en tu favor, no para tus planes, sino para los suyos. Porque Él es nuestro Padre bueno, porque Él está con nosotros. Hoy entrega tu corazón, hermano querido. Hoy entrega tu vida. Deja de posponer esa decisión. Decirle: Señor, quiero entregarme a ti.